Entro al aire. Parece que hubo por ahí una falla técnica. Sin embargo, me gustaría que me comentaran si realmente entra al aire o no entra al aire. No sé si haya una falla aquí por internet, pero ahorita vamos a checar. No me tardo nada, nadita. Parece que ya, por lo que estoy viendo aquí, ya está llegando la gente, están llegando los saludos, ya estamos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ya estamos. Uf, dije yo, hoy no voy a poder. No, estaba comentando que el día de ayer me tocó tener una entrevista con un periodista, Víctor Flores, en Mazatlán, y la gente me llamó, oye, está muy interesante, ¿por qué no lo comenta mañana en el Face Live la situación de lo que está pasando con Emilio Lozoya, ahora que está aquí en México? Y que muchos políticos pues están en el filo de la navaja porque está haciendo denuncias muy importantes de corrupción. Sin embargo, comenté el día de ayer que forzosamente el que acusa tiene que probar. Y bueno, esto es la historia de México. Yo quiero decirles a todas y todos ustedes que a mí me tocaron esos tiempos. O sea, me tocaron los tiempos cuando se aprobó la reforma energética aquí en México y siempre tuve un discurso muy fuerte y esto lo hice, hay evidencia de eso, desde luego. Es un discurso muy fuerte aquí en tribuna en el Congreso local en la 61ª legislatura, donde comenté que no estaba de acuerdo con la mentada reforma energética, porque en aquel tiempo pensaba y sigo pensándolo, que querían privatizar, quitarnos el petróleo aquí en México, que era una forma elegante con ese tipo de reformas, de tal forma que esto fue avanzando y tarde que temprano llegó ese acuerdo en el 2013. Pero esto tiene una historia hacia atrás, porque aquí en México hay algo interesante. Desde 1997 ningún partido político tiene mayoría absoluta en el país. Hoy lo tiene Morena, pero de manera ficticia, ya que se sumaron algunos diputados y en la Cámara Baja de Diputados sí tiene el 50% más uno. Pero fue a raíz de eso, no en torno al mismo proceso democrático que se desarrolló. De tal manera que desde 1997 y desde el año 2000 ningún partido político tiene mayoría absoluta en lo que es el Senado de la República. Y en ese tenor es muy difícil tomar acuerdos en el Congreso del Estado. No se me olvida ese año 2012 cuando el señor Peña Nieto participó para ser presidente de la República. Todo el mundo decía que iba a barrer, que parecía muñeco, que siempre andaba bien peinado y que iba a barrer y que iba a tener más del 50% de la votación y con una facilidad tremenda iba a desbancar al Partido Acción Nacional, porque en ese tiempo gobernaba Felipe Calderón Hinojosa por ese partido. Terminó la votación y se llevó una gran sorpresa, lo que es el propio Peña Nieto. Ganó, es cierto, ganó, pero no con más del 50%. La verdad es que desde 1988 ningún candidato a la presidencia de la República gana con el 50% más uno. En el caso de Salinas de Gortari ganó por el fraude electoral y apenitas un poco más del 50%, pero cuando ya viene el próximo candidato a la presidencia de la República, que es el señor Zedillo Ponce de León, pues él apenas, no tuvo el 50%, tuvo el 48 punto y fracción por ciento, ya no tuvo la mayoría absoluta, la mayoría absoluta, es decir, ya no tuvo el 50% más uno de la votación como sucedía en el pasado, a raíz de que todo cambió en México. Acuérdense ustedes que nació primero lo que es el IFE, después tuvo autonomía constitucional y las cosas han cambiado mucho en nuestro país. Después de Ponce de León, que le entregó prácticamente la estafeta a la presidencia de la República al señor Fox, pero el señor Fox tuvo apenas el 42 punto y fracción por ciento de la votación emitida. Y después del señor Fox viene el señor Felipe Calderón Hinojosa y tiene menos del 36% de la votación. Y ya cuando llega en el 2012 el señor Peña Nieto, pues pensaban ellos que iban a barrer prácticamente, que iban a ganar la mayoría en la Cámara Baja de Diputados. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue
que apenas obtuvo, si mal no recuerdo, el 38.2% de la votación emitida y no tuvo la mayoría absoluta de la Cámara Baja de Diputados, y ellos traían un grandioso plan de privatización aquí en México, entre ellos lo que tiene que ver el petróleo, la energía, aquí en México, de tal manera que ellos llegaron y ¿qué hicieron? Bueno, pues acordar con el resto de los partidos políticos, hombre. No, a mí me tocó vivirlo, no lo digo a tanteo, me tocó vivir esa época. Yo recuerdo que era diputado aquí en el Congreso del Estado. ¿Qué fue lo que hizo el señor Peña Nieto? Pues fue, hey, ven para acá, a ver tú, Partido Acción Nacional, ayúdame para aprobar la reforma de telecomunicaciones, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma energética. Necesito un paquete de reformas para poder yo gobernar y que México cambie. Fue lo que vendieron en su momento ellos. Nada más que aquí hay que decirlo de manera muy clara. Cuando dice, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, que no apoyó, en ese caso, la reforma energética, es cierto, no la apoyó. Cuando dice el Partido Acción Nacional que no apoyó la reforma fiscal, es cierto, no la apoyó. En aquel tiempo yo en tribuna lo dije, el Partido Revolucionario Institucional se está conchavando a lo que es el Partido Acción Nacional, porque con él hace la mayoría calificada, las 2/3 partes de la votación, y es la única manera de poder tener mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes de la votación. Y para ello se necesitaba para realizar lo que es la reforma energética aquí en México. Entonces, eso se llevó a cabo la votación y completaron las 2/3 partes. ¿Entre quién? Entre el Partido Acción Nacional y el PRI. Y cuando se iba a aprobar la reforma fiscal, el PAN, pues lógicamente que no quería apoyarla para no quedar mal con los empresarios en ese tiempo. No se necesitaba la mayoría calificada porque no era un cambio constitucional, eran cambios de leyes generales, y con los votos del PRD completaba en ese tiempo. Entonces, el PRD se prestó para la reforma fiscal y lo que es el Partido de Acción Nacional para la reforma energética. Es la historia del famoso Pacto por México que a mí me tocó. Quiero decirles que hay un partido nada más en todo México que para poder votar, porque ustedes saben que el constituyente permanente se conforma por los congresos estatales. Cuando hay una reforma constitucional en el Congreso de la Unión, se tiene que aprobar también en los estados con el 50% más 1 de lo que son los congresos locales. De lo contrario no pasa. Entonces, eso tenía que llegar aquí a Sinaloa. Nosotros no estábamos de acuerdo como partido sinaloense. Yo le dije a la gente de nosotros como equipo, como partido, vamos a levantar una consulta en todo Sinaloa. De tal manera que nosotros pusimos urnas en las diferentes plazas públicas de todo el estado de Sinaloa y la gente votó para ver si se aceptaba o no la reforma energética aquí en el estado de Sinaloa. Más del 75%, 76, 77% dijo no a la reforma energética. Y yo estuve en tribuna, enseñé la consulta, los resultados los enseñé y nuestro voto va en contra. En ese tiempo éramos 3 votos nosotros, lógicamente que ganó el partido mayoritario en ese tiempo, pero fue el único partido, un partido local se atrevió a hacer una consulta aquí en México. Los otros partidos no hicieron ninguna consulta. Y en ese tenor llevamos nuestra posición de la gente, ¿no? Y cuánta razón tuvo la gente, cuánta razón. Yo me acuerdo que una vez, siendo diputado, nos invitaron a una reunión general de diputados allá en México, o sea, de diputados locales, y estaba el secretario de Energía de México, el señor Joaquín Caldwell, algo así, ¿no? Entonces, recuerdo que él dijo que en ese tiempo el país producía 2.500.000 barriles de petróleo al día y la idea era llegar a 3 millones de barriles de petróleo al día. Yo levanté la mano y le pregunté al señor secretario, a ver, pero hace unos años estábamos generando 3.400.000 barriles de petróleo al día. Quiere decir que vamos para atrás, ni con la reforma energética vamos a lograr lo que teníamos antes. Poco a poco, me dijo, de tal manera que ellos entregaron el sexenio generando
no los 2.500.000 barriles de petróleo de producción al día, mucho menos los 3 millones. Lo entregaron con 1.700.000, algo así, de barriles de petróleo de producción al día. Lo que habíamos comentado, pues prácticamente se acabaron Pemex, se lo acabaron. Ahí está, por ejemplo, pues cómo derrochaban el dinero, cómo prácticamente la cantidad de jubilados casi es igual a la cantidad de activos. Es imposible que una empresa pueda resaltar así, ¿no? El número de trabajadores era un excedente tremendo lo que había. Incluso, pues puedo comentar, por ejemplo, el quien hoy gobierna el Estado de México, el señor Del Mazo, pues estuvo becado en Estados Unidos, siendo ellos una familia que tiene mucho dinero, pues estuvo becado por Pemex, por ejemplo, para estar allá estudiando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues prácticamente hundieron a lo que es Petróleos Mexicanos, y hoy, bueno, alguien le está haciendo la lucha por ahí de reactivarlo. Lo entregaron en terapia intensiva, prácticamente le tuvieron que conectar un respirador artificial y en este momento pues le están dando hasta masajes cardíacos para poder a ver si lo pueden revivir, ¿no? Porque está prácticamente muerto. Esa es la realidad, es lo que nosotros estamos viviendo y es lo que comenté el día de ayer. Y bueno, el señor Lozoya comenta que para que se diera aquella votación en el 2013, porque hubo un recurso económico para diferentes diputados y senadores. Yo nomás lo que digo, lo que siempre he dicho, para poder, ¿no? El que acusa tiene que probar, en pocas palabras, no nos enredemos. Yo no sé si eso sea cierto o no sea cierto, pero de lo que sí estoy convencido es que si nosotros logramos atacar en el país lo que es la corrupción y la impunidad, la verdad que el país puede recuperarse de a de veras, pero sin corrupción, no únicamente de dientes para afuera, de a de veras. Eso es lo que se necesita. Gente que ame México, es lo que necesitamos nosotros, que quiera a la gente, que se ponga por delante el interés de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos problemas. ¿Por qué creen ustedes que está muriendo más gente ahorita, que está muriendo más gente en esta enfermedad con respecto a otros países? Pues por la corrupción también, porque hay una corrupción tremenda que no ha permitido que se invierta recurso económico en la infraestructura hospitalaria. ¿Por qué no? Porque mediante esa corrupción que se ve el dinero como si fuera una coladera allá, no se permite que se invierta en ciencia y tecnología, no se permite que se invierta en educación, y por eso estamos como estamos. Por ello eso se debe de atacar, pero en un real Estado de Derecho siempre, no por cuestiones políticas nunca. Entonces, ahora sí, eso fue la petición que me hicieron. Entonces vamos a platicar un poco, ¿no? de lo que es la pandemia, el curso que ha tenido la pandemia, cómo vamos, porque pues es interesante lo que ha pasado. Nada más para que tengan una idea, hasta el día de ayer en el mundo la pandemia ya dejó 641.940 muertos, ¿no? O sea, hasta el día de ahorita, pues, de hoy, ¿no? Hay 15.914.581 contagiados, ¿no? Y hay 9.183.399 recuperados. ¿Qué tanto es esto de los recuperados? El 57.7%. Y el índice de letalidad, si nosotros dividimos el número de muertes que hay en el mundo con respecto al número de diagnosticados, de contagios que hay, es 4.0%. Significa que en el mundo de cada 100 contagios están muriendo 4 personas en promedio. Eso es lo que nosotros tenemos a nivel general, y la verdad que nosotros estamos alarmados porque aquí en México es mucho más alto el índice de letalidad, se va casi al triple y eso no se vale. Incluso nos ha pegado tan duro que el día de ayer en Chihuahua, bueno, el estado, la entidad federativa, el gobernador de ese estado anunció que murió su secretario de salud por COVID, ¿no? De tal manera que esto es algo tremendo lo que está pasando. Para que tengan una idea,
Desde el 1 de julio se registraron más de 5 millones de contagios. Desde el 1 de julio, o sea, menos de un mes, lo que equivale a 1/3 del total de casos globales desde el surgimiento de la pandemia. Quiere decir que esto va para arriba, que no para, 1/3. Hoy estamos a 26, bueno, en 26 días, ¿no? Este viernes y por primera vez se diagnosticaron más de 280,000 contagios en el mundo en 24 horas. Eso hay. Si nosotros nos vamos a la tasa de mortalidad, tasa de letalidad, por cada 100 contagios han muerto tantos en este momento, pero la tasa de mortalidad es por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué se saca esto? Bueno, porque hay una polémica muy grande. Nosotros hemos dicho que nosotros somos 4º lugar mundial entre los países donde hay más muertes. Primer lugar, pues ya lo saben, Estados Unidos es el primer lugar en este momento, en donde tenemos, por aquí tenía el dato, Estados Unidos 149,390 muertes. Segundo lugar, Brasil, 86,496 muertes. Tercer lugar, Reino Unido, 45,752. Y en cuarto lugar, México, 43,374. Pero vamos que volamos para el tercer lugar, porque Reino Unido ya va para abajo. Por ejemplo, ayer en 24 horas murieron 14 gentes y en México murieron 729. ¿Qué significa? Que allá en Reino Unido ya están aplanando la curva. Se está reactivando lo que es su economía y ya pasó lo peor. Nada más que cuando sale de repente el alegato que no puedes comparar nada más por el número de contagios y el número de muertes, que es el índice de letalidad, sino hay que ver lo grande del país para ver en qué lugar se tiene. Y hay razón en ello. Por ejemplo, en la tasa de mortalidad, en lo que se refiere al número de contagios, dice, la tasa de mortalidad por COVID-19, además de las naciones de América antes mencionadas, que es Latinoamérica, ahorita lo voy a explicar, que es muy importante, pero a nivel lo que es mundial, ¿no? Reino Unido, España, Italia, Suecia, Francia, Irlanda y Países Bajos aparecen arriba de nosotros, ¿no? Nosotros estamos en el 13º lugar, no en el 4º lugar, cuando se toma en cuenta la cantidad de habitantes que tiene un país. Bélgica está en primer lugar, pero Bélgica tiene 11.5 millones de habitantes. Reino Unido está en segundo lugar, tiene 67.7 millones de habitantes, pero México tiene casi 130, ¿no? Por eso es que nosotros estamos abajo y nos vamos hasta lo que es el lugar 13. Pero cuando nosotros nos vamos a puro Latinoamérica nada más, ¿quién cree que tiene el primer lugar aquí en Latinoamérica de mortalidad, ¿no? De acuerdo en torno al número de habitantes que tiene el país? Perú. Perú tiene de habitantes 32.5 millones, ¿no? Pues México pues tiene 130 casi. Entonces, primer lugar Perú, segundo lugar Chile. Chile tiene 19 millones de habitantes. Estados Unidos, tercer lugar, casi 330 millones de habitantes. Brasil tiene 210 millones de habitantes, está en cuarto lugar. Y México está en quinto lugar. Un deshonroso quinto lugar donde pues no estamos de acuerdo con lo que está pasando aquí en México. ¿Por qué no estamos de acuerdo con lo que está pasando en México? Seguramente ahorita lo vamos a comentar, pero México están muriendo 11.3 personas, ¿no? de cada 100 contagios de COVID-19. 11.3, ¿no? ¿Cuántos hay a nivel mundial? 4. Ay, ¿por qué nosotros tanto? O sea, ¿qué hemos hecho mal? O sea, ¿que no merecemos que haya suelo parejo en todo el mundo? ¿No? Y cuando de México ya nos vamos a las entidades federativas, Sinaloa, 16.5. Pues es terrible el hecho de que aquí en Sinaloa, por cada 100 diagnosticados o contagios que hay, que se identifican lógicamente, porque muchas no se identifican, por cada 100 contagios, pues están muriendo 16.5. Terrible, epidemiológicamente hablando, es terrible. Pero bueno, así estamos en este momento y bueno, la vida sigue. Cuando yo me voy, por ejemplo, es importante comentar que nosotros vamos hacia arriba y nunca hemos bajado.
nosotros no se puede hablar en este momento de un rebrote. O sea, no se puede hablar de un rebrote cuando todavía no cede el primer brote, ¿no? Entonces, ya que se aplane la curva y de repente brinca hacia arriba, ese es un rebrote. Sin embargo, aquí no se ha dado, pero hay ejemplos a nivel mundial. Por ejemplo, alerta en Alemania por segunda ola de contagios. O sea, Alemania ya había resuelto prácticamente su problema, pero hay rebrotes en este momento. Ya golpea a Alemania con un alarmante incremento de las tasas de infección diarias. Las infecciones cada 24 horas pasaron de alrededor de 500 a más de 800 durante los últimos días. 800, están súper requete alarmados en España, pero aquí tenemos 7,000 en México. Y vean las autoridades, ni se agüitan, salgan, ¿no? Ahí hay que contagiarse, pues a lo mejor agarras inmunidad, si es que no te vas, ¿no? Entonces, cuando de cada 100 están muriendo 16, está duro jugársela, está duro. De tal manera que vean a nivel mundial, ¿no? Alemania. En tanto, fíjense, los rebrotes en varios puntos de España, especialmente en las regiones de Aragón y Cataluña, llevaron a que países como Reino Unido, Francia y Noruega volvieran a imponer restricciones a quienes llegan desde la península ibérica. Es decir, hey, tú de España ya no entras aquí porque ya vemos que hay rebrotes, vas a traer para acá el virus. Y aquí nosotros, pues no hay ningún control epidemiológico. Vengan todos los que puedan, hombre, vengan a bañarse en la playa, vengan, ya le vamos a abrir los bares y los gimnasios. Por si acaso eso es un impedimento por el que no vienen, hombre. ¿Y la salud y la vida qué? Bueno, pues así están. Dicen, 30 de 52 provincias españolas se detectó un aumento de contagios y de ingresos a hospitales al registrar más de 1,500 casos solo esta semana. Más de 1,500 casos solo esta semana. 1,500 en una semana. Y aquí en México, 7 por 7, 49,000 casos en una semana, ¿no? Entonces, para que vean los gobiernos cómo protegen a su gente, ¿no? Ahora, debido a estos rebrotes, vean algunas acciones que están tomando en Europa. Francia impondrá pruebas obligatorias a las personas provenientes de 16 países, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Perú, donde el nuevo coronavirus circula activamente. Esto lo indicó el primer ministro francés. Si usted va para Francia, pues le van a hacer la prueba, Por su parte, vean Alemania, donde hay rebrotes también. Alemania resolvió hacer las pruebas gratuitas a los viajeros que lleguen a su territorio. Así que gratis, ¿no? Los que vayan a Alemania. Fíjense cómo cuidan, cómo le dan seguimiento a los brotes que hay. ¿Para qué? Para que no se multiplique el número de contagios y después no hayan que hacer como está pasando en muchos países, entre ellos Perú, Brasil, México. Sí, entonces es importante. Y me llamó la atención esto y yo quería decírselo, se lo voy a mitotear a la gente. Dije yo ahora en el Facebook Live, ¿no? Dice, en Israel, donde hay una segunda ola de contagios, dice, una empresa desarrolló una prueba que detecta el coronavirus en 30 segundos. Dice, gracias a olores. Dice que recuerda a los que se hacen para medir el volumen de alcohol en la sangre a los conductores, pero con la diferencia de que hay que expirar, ¿no? Por la nariz, no por la boca, ¿no? Entonces, imagínense. Y yo me pongo, yo me gusta mucho lo que es la academia, me gusta mucho lo que está pasando con la ciencia y la tecnología. Yo estoy convencido que hay que apostarle a la investigación y desarrollo para poder que haya innovación, desarrollo tecnológico, y esto no es otra cosa más que desarrollo tecnológico e innovación, esto que estoy comentando de Israel. Entonces me puse a checar y Israel pues es el país que más invierte de su Producto Interno Bruto a lo que es investigación y desarrollo, pues con razón. 4.3% de su Producto Interno Bruto es lo que invierte Israel. Por ejemplo, pongo un ejemplo, España 1.3, México, ¿no? Menos de 0.5. Por eso estamos como estamos. La Ley de Ciencia y Tecnología de México dice a la letra que en México se debe de invertir cuando menos el 1% de su Producto Interno Bruto en lo que es investigación y desarrollo. Pero no obedecemos las leyes aquí en México. Tenemos años y años y años donde se invierte únicamente el 0.5, hemos llegado a 0.49, 0.48 y no salimos de ahí. Nos vamos a México
Ya lo vimos a nivel mundial. En México tenemos 385.036 confirmados y han muerto lamentablemente 43.374. Índice de letalidad, o sea, por cada 100, 11.2, 11.3, ahí vamos. No, aquí me llamó la atención que el presidente de la República antier, que andaba ahí en unas fondas comiendo, por cierto, yo me saboreaba, ¿no? Unas tortillas grandes, ni sé cómo se llaman, pero ahí dijeron. Pero bueno, dijo, nos pegó más que a otros países, dice, el problema de la pandemia. Es un tema de análisis y reflexión, dice. Han perdido la vida muchos mexicanos porque se padecía de enfermedades crónicas. Tenemos un pueblo enfermo, así dijo, ¿no? De padecimientos crónicos como la hipertensión, diabetes y obesidad. Tiene toda la razón, ¿no? Entonces, pues esto es parte de, por eso esta cantidad de muertes y por eso esos altos índices de letalidad que tiene el país. Porque miren, si a mí me preguntan que el área de la salud es muy fuerte, es lo que yo he trabajado siempre, es lo que estudié, es mi práctica profesional, son mis empresas, pura área de la salud, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, si me preguntan qué es lo principal y por qué el alto índice de letalidad, yo les digo dos cosas. Esto que acaba de decir el presidente, de que México es un país hasta cierto punto enfermo, si somos campeones mundiales en hipertensión arterial, en gente que tiene muchas enfermedades no infecciosas crónico-degenerativas como la propia diabetes, más de 10 millones de mexicanos tienen diabetes en este momento, y eso nos hace más vulnerables ante este agente infeccioso para que haga más daño, para que sea más patógeno o más patológico, yo creo que es lo correcto. Entonces, ese agente etiológico nos pega durísimo a nosotros y mucho tiene que ver. Y lo otro es la falta de atención médica, una buena infraestructura hospitalaria y sobre todo que estamos llegando tarde a la atención médica como consecuencia de la pésima comunicación que hay entre los gobiernos para comunicarse con la gente que de repente se enferma, qué es lo que tiene que hacer de manera inmediata, porque lo único que le dicen, vete a tu casa, refúndete en una habitación, toma paracetamol y si no aguantas te vienen para acá, pero van cuando ya hay insuficiencia respiratoria, cuando la tomografía de tórax ya está completamente blanca, grisácea, todo invadido y donde hay una hiperinflamación de lo que es los diferentes órganos. Por ejemplo, este señor que murió el día de ayer, el secretario de Salud de Chihuahua, ¿por qué creen que murió? No murió por asfixia, ¿no? Murió de un paro cardíaco, ¿no? Puede decir, que estaba enfermo del corazón, quién sabe. Cuando el virus llega, ¿no?, e invade el pulmón, lo que sigue es una hiperinflamación. Y ya viene una tormenta de citocina, nosotros le llamamos muchas sustancias químicas que se liberan y se genera un efecto inflamatorio en todo el organismo, ¿no? Y esto va a dar al hígado, va a dar a los riñones y también al corazón, ¿no? Y ya dicen que aquí también el cerebro, ¿no? Entonces, no sabe, posiblemente a lo mejor tenía un problema cardíaco, una cardiopatía este señor, pero lo cierto es que murió y tenía coronavirus. Yo estaba checando aquí, por ejemplo, Sinaloa. Yo estoy defendiendo mi estado, yo digo lo que pienso porque quiero que la gente no muera, que quiero que la gente esté más abusada, que tenga más información. El que no sabe es como el que no ve. Si tú vas caminando por una banqueta y hay una alcantarilla ahí que ya se robaron el fierro ahí y quedó el vacío, pues si no sabes, puedes caer en ella, pero si sabes, te echas un brinquito. Eso es lo que quiero, que eche un brinquito la gente. Eso es lo que quiero, que tenga información, es fundamental. Pero, por ejemplo, estaba sacando yo, Sonora tiene 16.446 confirmados, ¿no?, que tiene. Sinaloa tiene 12.176, o sea, tenemos 4.000 menos nosotros que Sonora, qué chulada. Nada más que aquí en Sinaloa han muerto 2.016 y en Sinaloa 1.733. ¿Por qué? ¿A poco son más fregones la gente de Sonora que nosotros? A lo mejor son más fuertes. Comen lo mismo prácticamente. Yo estoy seguro que esto se debe, sobre todo, a una situación muy importante que tiene que ver la atención médica. Mucho tiene que ver. Jalisco, por ejemplo, Sonora y Sinaloa tienen casi los mismos habitantes. Tienen unos 100,000 menos, si acaso Sonora. Pero, por ejemplo, Jalisco tiene 8 millones de habitantes. 8 millones. En el caso de Sinaloa debe andar al 3.2 millones, más o menos, 3.2 millones.
Entonces, Jalisco tiene 11.928 contagiados, ¿no? Y Sinaloa un poco más, 12.176, que serán 200 y tantos más contagios en Sinaloa que en Jalisco. Pero Jalisco tiene 1.394 muertes y Sinaloa tiene 2.016. ¿Por qué más nosotros que Jalisco? ¿No? ¿Y por qué Jalisco tiene casi lo mismo que nosotros en contagios si tiene 8 millones y nosotros 3 millones? O sea, yo nomás digo, yo nomás hablo, a lo mejor no les gusta, pero hay que decir las cosas. No podemos echar mentiras, no podemos hacerle caso a lo mediático nada más, porque lo mediático muchas veces no dicen la verdad. ¿Por qué? Porque protegen, no digas esto, no que no diga lo otro, todos ustedes saben, ¿no? Entonces más vale, ¿no? Nosotros, los que nos queremos, los amigos, los cuatachos, nosotros, ¿no? Ya la política es una cosa, ya se verá qué pasa el año que viene, que ya ni mítines se van a poder hacer, hombre. Nada, cambió la política por completo, ya es otra situación lo de la política, pero eso ya veremos. Por lo pronto, si no estás vivo, pues ¿para qué quieres pensar el año que viene? Vale más ahorita vivitos y coleando, y ya después ya vemos lo otro. Pero por lo pronto tenemos una pandemia, por lo pronto hay que atenderla. Por lo pronto yo quiero que esté bien mi familia, por lo pronto yo quiero que estén bien los chilpayates, mis hijos, mis nietos, todos quiero que estén bien, todos. Por eso yo estoy aquí con estos comentarios. Dice, ahora, hay una situación interesante. En 20 estados del país se detectó un exceso de mortalidad del 55% en comparación con los fallecimientos registrados de 2015 a 2018, al incrementarse en 71.315 las muertes por todas las causas. Seguramente no me entienden, pero les voy a explicar. No, aquí la cuestión es que no se sabe si es cierto el número de muertes que hay, porque hay un subregistro. De repente dicen que le dio el COVID, dicen que se murió de un dolor de cabeza. A lo mejor algunas personas se murió de un paro al corazón. O a lo mejor una neumonía típica, lo clásico, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahorita para poder llegar a un cálculo es que hacen un estudio entre 2015 y 2018 de la gente que se muere. Ya con eso, estadísticamente se sabe cuánta gente va a morir aproximadamente y son muy atinados de enero a julio de este año. ¿Por qué? Por la esperanza de vida, por el número de cardiopatías que hay, por el número de diabéticos que hay, por el número de problemas pulmonares que hay, los problemas obstructivos, ¿no? de los pulmones, entre otras muchas enfermedades. Entonces ya se sabe cuántos van a morir. Entonces, si van a morir 100 y resulta que de enero a la fecha tenemos 150, esos 50 ¿de dónde salieron? Pues es casi seguro que es el problema del COVID, hombre. Entonces están haciendo este tipo de cálculos y hay un subregistro. O sea, se nota, dice, de la semana epidemiológica, de la 12 a la 26, que es del 15 de marzo al 27 de junio, ¿no? Se indicó en torno a lo que se hizo en 20 estados estudiados. Las muertes que se esperaban eran 130.763. ¿Y saben cuántas hubo? 202.077. ¿Por qué tantas? Bueno, es por la pandemia. Pero el problema es que hay un subregistro y por eso se están haciendo este tipo de estudios. Dice, ¿por qué se hizo este estudio en 20 entidades y no en las 32 entidades? Da una explicación aquí. Es el Registro Nacional de la Población, la RENAPO. Dice, las 12 entidades no incluidas se detectó un subreporte en las actas de defunción recabadas por el Registro Nacional de Población. ¿No? ¿En qué estados? Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Estamos mal. Dice, en dichos estados tenemos evidencia de que hay un subregistro, por lo que falta mucho trabajo por hacer para asegurar que los datos que se tienen a nivel nacional son consistentes con los reportados a escala estatal, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que mucha gente tiene laboratorios, laboratorios no hay, Chihuahua, tienen salones de belleza donde maquillan cifras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren ser buenos gobiernos, quieren presumir. No, por favor, al pueblo hay que hablarle con la verdad. Miren, nada más les hago este comentario. En abril pasado, durante la reunión del Consejo Estatal de Salud se mostraron 3 escenarios hipotéticos
sobre el comportamiento de la pandemia en Sinaloa, que fueron descritos de la siguiente forma, ¿no? En los infectados fallaron rotundamente. Ellos decían que iba a haber más, pero no hay tantos. Pero dijeron, en un escenario optimista van a morir aquí en Sinaloa 1,147 gentes. Eso fue lo que dijeron. ¿Cuántos han muerto hasta el día de hoy? 2022. Ya no fue el escenario optimista que se dijo en aquel tiempo. Ahora, en un escenario intermedio van a morir 2,075 gentes. Bueno, estamos a punto de llegar, son 2022. Y un escenario catastrófico, 2,495 muertos, que fácilmente, de acuerdo a las proyecciones que hay, lo vamos a alcanzar en las próximas semanas, ¿no? Entonces, esto quería comentarles. Y lo otro, no, quiero platicar de las vacunas, porque me han pedido que platique de las vacunas. Voy a platicar de las vacunas. Dicen, es muy importante que ustedes sepan alguna información, ¿no? De acuerdo con información de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta el momento se conoce muy poco sobre los efectos a largo plazo del COVID-19 y la mayoría de los estudios que se han realizado solo se han enfocado a evaluar la respuesta del cuerpo humano mediante anticuerpos en los primeros 30 días de haber confirmado la presencia del SARS-CoV. Ya se descubrió que si alguien le da la enfermedad, estimula tu aparato inmunológico y formas anticuerpos. Eso ya está demostrado. Nada más que quiero aclararles, a mí me encanta la inmunohematología. He estado yo en producción de vacunas, he estado en industria farmacéutica, conozco el tema perfectamente, ¿no? Sin embargo, este es un agente infeccioso nuevo, no conocemos sus características. Hay virus como por ejemplo el VIH, lo que es el virus del SIDA. El virus del SIDA que fue como en 1980-81 cuando esto se descubrió. Y desde entonces se está haciendo el intento de tener una vacuna. Ya van 40 años y no hay vacuna para el SIDA. Entonces, la ventaja que se tiene en este virus es que es mucho más estable, muta menos. Y todo parece indicar que sí se puede tener una vacuna. Ese es lo bueno, gracias a Dios, ¿no?, que se tiene en este momento. Se sabe que la mayoría de las personas son pacientes asintomáticos que se contagian y desarrollan anticuerpos contra este virus, lo que les acabo de decir. Si ustedes los invade, por ejemplo, una bacteria, su organismo, si no tiene anticuerpos, si es extraño para ustedes, forman anticuerpos contra esa bacteria y pueden tener una concentración suficiente para que cuando vuelva esa bacteria, inmediatamente el anticuerpo lo neutraliza, lo agarra y lo mata y no permite que se desencadene o se desarrolle la enfermedad en nuestro cuerpo. Así de sencillo. Así actúa el aparato inmunológico. Son los soldados que nosotros tenemos, los anticuerpos, los glóbulos blancos, ¿no?, que son nuestros defensores, los macrófagos que llegan, ¿no?, y se acaban los agentes infecciosos y los destruyen para que no se genere una enfermedad en nosotros, ¿no? De tal manera, se sabe que la mayoría de las personas son pacientes asintomáticos que se contagian y desarrollan anticuerpos contra este virus. Asimismo que normalmente el cuerpo tarda 2 semanas en producir anticuerpos. Existen 3 tipos de anticuerpos que se han estudiado y se les nombra con las letras. Son IgA, significa inmunoglobulina A, la M, ¿no?, y la G, ¿no? Las más importantes son la G y la M. Definitivamente es lo que nosotros cuantificamos en las pruebas rápidas. Pero fíjense cómo dice, alrededor de 2 semanas después de que le llega. Por eso, si ustedes en cuanto tienen los síntomas van y se hacen una prueba serológica, les va a dar negativa. Y no es que no tengan la enfermedad. Pero mucha gente, como la mayor parte lo dice aquí, son asintomáticos, quiere saber si algún día tuvo esta enfermedad. ¿Cómo sabemos si algún día tuvo esta enfermedad? Bueno, voy al laboratorio de Quen y le dicen que nos haga una prueba serológica, nosotros le cuantificamos y si hay anticuerpos IgG, sobre todo los IgM están cuando la enfermedad activa, si la encontramos los M le vamos a decir, ahorita la tienes, ¿no? Pero si ya desapareció y nada más está la inmunoglobulina G, quiere decir que la tuviste algún día. La gente queda un tanto, como decimos en el rancho, a gusto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, queda porque hay anticuerpos y los anticuerpos son soldados. Es decir, tenemos soldados, tenemos una parte de la Guardia Nacional aquí dentro de nosotros. Pues se van para todos lados, anda la Guardia Nacional. A lo mejor aquí también a nosotros nos va a ayudar. Son nuestras defensas
los anticuerpos, ¿no? Entonces, eso es un hecho, por eso así se realizan las vacunas, ¿no? A mí me gustó mucho, esto me gustó mucho, miren, vean. ¿Quién es? Donald Trump. Vean, con tapabocas, qué elegante, ¿no? Al fin, eso es bueno, ¿no? Acuérdense que no quería para nada. Bueno, estamos en lo de las vacunas. No, una vacuna tiene que pasar por varias etapas. Una de ellas es la etapa preclínica, donde la experimentación es en animales. Ya se los comenté la otra vez, tienen que ser animales que tengan un metabolismo parecido al del ser humano, como las ratas, los ratones y lo que tiene que ver con los monos, los chimpancés, ¿no? Entonces es lo primero, ¿no? Ya si pasa esa etapa preclínica, pasa a una primera fase, donde se hace una experimentación con pocos seres humanos, alrededor de 10, 12, 14, 20, no más. Si pasa esa etapa, pasa a la segunda fase, con cientos de seres humanos. Si pasa esa fase, a una tercera, que son con miles de seres humanos. Y si ya pasa eso, pues ya hay que ir con las autoridades para que nos apruebe la vacuna. Pero los estudios de la fase 1 y 2 básicamente son para evaluar seguridad, o sea, que no se nos vaya a morir, pues, que no tenga efectos secundarios y que salga peor el caldo que las albóndigas, o salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, la primera y segunda fase es de seguridad, por eso se hacen pocos seres humanos. Y ya la tercera fase es en miles. Pero ¿para qué es esto? Es para medir o evaluar la eficacia. Si sirve o no sirve. Porque puede tener anticuerpos, pero esos anticuerpos, los soldados son pocos y llegan los invasores y se los acaban y producen la enfermedad. Entonces necesita una buena concentración de anticuerpos. Bueno, y la pregunta que ustedes me hicieron, ¿cómo vamos en esto? Por ejemplo, tenemos 3 laboratorios muy importantes. Yo, la verdad es que me puse a investigar algunos artículos. Esto es en base a artículos, ¿no? Artículos muy importantes que se tienen de revistas especializadas. Por ejemplo, el laboratorio Pfizer y BioNTech es uno de ellos. Este está en Estados Unidos y Alemania. El laboratorio Moderna de Massachusetts Massachusetts, Estados Unidos. Y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y con AstraZeneca, que es en Reino Unido esto. Y hay otras vacunas chinas también muy buenas, son varias las que están. Dice, si nosotros nos vamos al laboratorio Pfizer, no, yo tengo que darles a ustedes datos que valgan la pena. Dice, se proporcionaron datos adicionales que mostraron que es segura e indujo una respuesta inmunológica en los pacientes que participaron del estudio. O sea, sí respondió. Los resultados revelados corresponden a un ensayo realizado en Alemania que evaluó a 60 voluntarios sanos y llega después que ambas empresas publicaran a principios de julio datos de un ensayo de etapa inicial en Estados Unidos. Dice, el ensayo demostró que los voluntarios que recibieron 2 dosis de la vacuna produjeron anticuerpos neutralizantes del virus, o sea que sí mata el virus. Entonces esto es muy importante. Ya, esto dice, Argentina fue seleccionada para probar la vacuna de Pfizer, ya que un grupo de investigadores argentinos fueron seleccionados por su capacidad logística y conocimiento en enfermedades respiratorias virales. Entonces, ahí va esta vacuna. La del laboratorio Moderna de Estados Unidos utiliza material genético llamado ARNA, ácido desoxirribonucleico, así se llama. Y el otro es desoxi y este es ribonucleico, ácido ribonucleico mensajero, para hacer que las células produzcan la proteína espiga del coronavirus. La empresa anunció que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad. Buena vacuna. Comenzará la fase 3, ¿no? Y última etapa de la prueba de su vacuna contra el coronavirus el 27 de julio. Situación que la convierte en el primer proyecto en comenzar con las pruebas finales. En dicha etapa participarán 30,000 personas en 87 diferentes sitios de Estados Unidos. El objetivo es comprobar que la vacuna es segura y si ésta evita frenar el avance de los síntomas en una persona infectada con coronavirus. Ahí va. Dice el otro, la de Oxford y AstraZeneca. Dice, la prestigiosa casa de altos estudios anunció los primeros resultados de su vacuna contra el coronavirus, ¿no? Genera anticuerpos y es segura, es lo que se dice.
ya se confirmó. La opción desarrollada junto con el laboratorio AstraZeneca produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de ensayos clínicos con más de 1,000 voluntarios sanos. La fase 3 ya se está realizando en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. La fórmula denominada, bueno, ellos tienen un nombre, está siendo elaborada por AstraZeneca en colaboración con científicos de la Universidad de Oxford y no presentó ningún efecto colateral grave en los 1,077 voluntarios. O sea, ¿qué ventaja esto? Adultos sanos de entre 18 y 55 años que produjeron respuesta inmune. Y aquí va lo bueno. Aparte de lo que es la respuesta inmune, los anticuerpos, también esto genera una inmunidad celular. Se llaman células T, ¿no?, que pueden combatir al virus. Esto es muy bueno. Entonces, esto es lo que se tiene. Era la pregunta que ustedes me hacían y que yo quería, pues, con mucha responsabilidad comentarlo con ustedes. No, fíjense lo que dice AstraZeneca, ¿no? Dice que podría tener la vacuna contra el COVID en cualquier momento a partir de septiembre si todo va bien. Dice, están en camino de tener una posible vacuna para fines de este año o principios del próximo año. Y una de las compañías incluso espera tener una lista en septiembre. Dijo en la subcomisión de supervisión e investigación de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de la vacuna de AstraZeneca, podría estar disponible en cualquier momento a partir de septiembre, si todo sale bien en los ensayos clínicos. O sea que muchas oraciones, aunque se hagan ricos estos gallos. Pues así es la investigación, el que le invierte, innova, descubre nuevos conocimientos. Ahora, México, ¿qué es lo que ha hecho México? México es uno de los 38 países que enviaron ya a la Organización Panamericana de la Salud una solicitud para participar en el fondo rotatorio para la compra de vacunas contra COVID-19. Es decir, si hay vacunas, México quiere comprar. Es muy caro esto de las vacunas, pero ahí está, ¿no? Esto para que ustedes... Ahora, falta probar si la vacuna previene la infección de la enfermedad. Dice, en el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 falta lo más importante, demostrar su capacidad para prevenir la infección del virus o la enfermedad que éste provoca, así como el tiempo efectivo y protección. Es lo que les decía, pues, eficiencia. Hace un rato les comenté que las primeras 2 etapas eran para seguridad, para que no se nos vaya a morir el paciente, lógicamente. Ahora la eficiencia. Ya no se murieron los pacientes, ya es segura estas vacunas. Ahora falta saber si realmente, bueno, son eficientes. Dice, cada vez son más vacunas, entre 23 que han llegado a etapa más avanzada en investigaciones en distintas partes del mundo. O sea, que estas que comenté son unas cuantas, pero hay 23 que ya están en las últimas etapas, ¿no? Todas estas están llegando a la fase 3, que implica que tras haber mostrado ser seguras y cierta eficacia, pueden empezar a ser administradas a miles de personas, ¿no? Entonces, es buena noticia, pero también, bueno, ahorita fíjense lo que dijo Trump. Trump dijo que su mayor prioridad es conseguir una vacuna. O sea, pues yo quiero a Trump por ese lado, ¿no? Y explicó que su gobierno ha invertido millones de dólares en la producción masiva de las opciones más prometedoras para que en cuanto se compruebe que hay una vacuna segura, pueda distribuirse a millones de estadounidenses. Pues han muerto casi 150,000 estadounidenses. Y esto es bien importante. El gobierno de Estados Unidos, para que vean la seriedad, ¿no? Señaló que pagará, esto fue hace días, $1,950 millones a Pfizer. Fíjese, le está pagando por adelantado antes de estar seguro si vamos a tener la vacuna segura, ¿no? Y a la firma alemana BioNTech, para que produzcan y suministren al país 100 millones de dosis de su candidata a vacuna contra el COVID-19. O sea, su candidata, ¿por qué? Porque todavía no está registrada, pero ya está soltando casi $2,000 millones Estados Unidos. El acuerdo permitirá al gobierno adquirir un volumen adicional de 500 millones de dosis. Dice, Pfizer entregará las dosis si el producto recibe autorización para uso de emergencia o una licencia de la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA, ¿no?, de Estados Unidos, después de haber demostrado la eficacia y seguridad de su vacuna en los ensayos clínicos exhaustivos de la fase 3. Se considera crucial encontrar una vacuna para detener la pandemia del coronavirus
y los gobiernos de todo el mundo están firmando acuerdos con las farmacéuticas para tener acceso a dosis de sus candidatas, ¿no? Entonces, pues ahí va la cosa, ¿no? Entonces, pero quiero también platicar para no dejar atrás a China. El gobierno de China está en disposición de prestar $1,000 millones de dólares a la región latinoamericana para obtener la vacuna que se desarrolla en su país. O sea, yo te presto, tú compras, no tienes lana, yo te presto, ahí te dejo pues hipotecado, embargado, ¿no? Esto lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi durante la conferencia que encabezó junto con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. El canciller chino resaltó que esta vacuna será de acceso universal, ¿no? Entonces, ¿qué dice Ebrard? El secretario de Relaciones, el canciller de Relaciones Exteriores de México. México tiene una reserva estratégica para hacer frente a situaciones de emergencia como es la pandemia de COVID-19, por lo que cuando la vacuna esté disponible habrá el dinero necesario para adquirirla. Ojalá, porque México pues, está molado. Imagínense 2,000 millones de dólares que pagó por 100,000 dosis, por 100 millones de dosis Estados Unidos por adelantado, son alrededor de 46,000 millones de pesos por 100 millones de dosis. Bueno, pues ustedes digan. Ahora, nunca falta un aguafiestas para esto, pero se los tengo que decir a ustedes, porque si no, no tendría por qué estar aquí. Dice, las vacunas en desarrollo contra COVID-19 podrían estar disponibles para su aplicación en el segundo semestre del 2021. Ya nos mandaron al 2021. Si se logran los resultados esperados en los ensayos clínicos en cuanto a su capacidad para prevenir la infección. Esto lo afirmó Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. No, dijo, advirtió que cualquiera de los productos tendrá que comprobar su eficacia y calidad de los mexicanos por las variaciones genéticas de nuestro sistema de defensa respecto al de otras poblaciones. No, pues ya dijo AstraZeneca que para septiembre, hombre, yo me quedo con esa. Dice, Morales señaló que el COVID-19 estará presente hasta el 2025 y tal vez más allá, debido a que no habrá una vacuna pronto. Lo mejor será reforzar las medidas efectivas de prevención, principalmente mantener la sana distancia, el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas en espacios públicos. También impulsar estrategias proactivas para buscar a personas con sospecha de tener virus en sus domicilios y, de ser el caso, resguardarlas. Bueno, esto no lo hacemos, menos aquí en Sinaloa, ¿no? Entonces, la OMS tiene dudas, la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, habría que esperar, no hay de otra. Y aquí hay algo que me llamó la atención. Dice el señor López-Gatell, no se requiere esperar 14 días para volver al trabajo tras tener COVID-19. Eso lo dijo López-Gatell. Respecto al retorno de personas al trabajo, personas que han padecido COVID, recientemente la evidencia científica ha permitido visualizar que no se requiere esperar los 14 días. Se ha visto que la enorme mayoría de las personas a los 10 días ya tienen nulos síntomas, pero además ya no son contagiantes, eso dice. No se conocen muchas cosas, 10 días es muy poquito desde mi punto de vista. Esto nos llevó hace unos pocos días, dice, a cambiar, dice, ya no se requiere la prueba comprobatoria de que ha desaparecido el virus en vista de que la probabilidad es extremadamente alta de que a los 10 días ya no se tenga el virus. O sea que no quieren gastar, pues, no quieren corroborar. Pues ¿cómo no se va a reconfirmar que estás negativo? Ahí está el secretario de Salud de Chihuahua, el 2 de julio lo internaron, pasaron 20 días y seguía dando positivo, ¿no? Y así muchos casos que yo conozco que siguen dando positivos. Y ahí le va esta para Ripley, ¿no? Por ejemplo, en Brasil el presidente Jair Bolsonaro dijo ayer que dio negativo al coronavirus, según una cuarta prueba de detección, después de que el 7 de julio afirmó que se había contagiado. El mandatario no aclaró cuándo se hizo el nuevo examen, pero el miércoles informó que había dado positivo por tercera ocasión. 3 veces le dio positivo a él. Ahí le estábamos dando la contra a López-Gatell, ¿no? Dice, escribió en el Facebook este señor, es que pues, es todo un show allá. Buenos días, ¿no? A todos escribió este señor, el presidente de Brasil. Después de reportar que la prueba salió negativa, dice, en la publicación agregó una foto de él sosteniendo una caja de hidroxicloroquina, ¿no? El antimalárico que Bolsonaro asegura que ayuda a contrarrestar los efectos del COVID-19, pero la comunidad científica no ha demostrado su efectividad.
Dice, tras el anuncio, el mandatario salió a pasear en motocicleta por Brasilia y visitó algunos locales comerciales, lo que causó que varias personas se acercaran a saludarlo, difundieron medios locales. No sentí nada, fue lo que dijo, ni el inicio. Si no me hubiera hecho el test, ni me hubiera enterado que me contagié del virus. Eso dijo el presidente de Brasil. Bueno, entonces, esto es interesante. Lo otro, a ver, yo creo que ya le vamos a parar. Dice, investigan 250 moléculas para combatir el flagelo. Se están estudiando 250 moléculas que son investigadas como eventuales tratamientos contra el COVID. Es decir, también estamos con lo del tratamiento. Y finalmente lo del cubrebocas. Mire, me llama mucho la atención esto. Es de Joseph Barron, jefe del Hospital Medical Center en Houston. Vean lo que dice. Yo me siento más seguro cuando estoy en mi unidad COVID que cuando estoy en un supermercado, porque en mi unidad COVID, por lo menos, sé quién tiene COVID, pero afuera en la calle no tienes idea quién lo tiene y quién no lo tiene. Fíjese la profundidad de estas palabras, cómo hay así de gente aquí en la playa, en los restaurantes, en todos lados, ¿no? Que son asintomáticos y que traen el COVID. Esto está demostrado. Por ello es muy importante que se tomen las medidas de prevención. Por ejemplo, en Hong Kong vive una tercera ola con 108 nuevos contagios, ¿no? Lo que llevó a las autoridades a endurecer las restricciones sanitarias, entre ellas obligatorio el uso de cubrebocas. Obligatorio. Que esto ya tengo casi 15 días haciendo la propuesta aquí en Sinaloa que sea obligatorio el uso del cubrebocas. ¿Por qué? Eso es lógico. Si tenemos nosotros una persona que está propagando el virus y usa el cubrebocas, esa gente que está propagando el virus, si llega alguien sano y no guarda la sana distancia, tiene una baja posibilidad de infectarse, un 5% nada más, un 5%. Pero si el que propaga no trae el cubrebocas, tiene un 90% de contagiar al otro. Pues ahí está, eso lo dice todo. No hay que apoyar a la gente, estamos en época de pandemia y como la gente no hace caso en torno a ello, pues la autoridad que diga todo aquel que no traiga cubrebocas le vamos a dar 3 mazotes, así como decíamos antes nosotros los niños. Algo se tiene que hacer. No, yo no quiero que sea nada autoritario, no quiero que se castigue a la gente, mucho menos que sea recaudatorio, pero sí debemos nosotros de ver la posibilidad de que esto sea obligatorio, que sea cuando es obligatorio, si no te voy a llamar la atención. Algo, o sea, hacer algo. ¿Por qué? Porque debido a eso estamos mal, por eso está muriendo tanta gente. Pregúntenle a los familiares de la gente, a las familias que se le ha muerto un familiar, ¿no? Entonces, eso es fundamental, por eso dice, el uso masivo de cubrebocas permitiría que la pandemia de COVID-19 estuviera bajo control en 4, 6 u 8 semanas, de acuerdo con el director de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, ¿no? Esto es, fíjese el comentario que hacen. Si todos usamos cubrebocas, la pandemia estaría controlada en un mes. Eso dice. O sea, es algo interesante que se tiene que ver. Y es lógico, si la transmisión del virus es por medio de la saliva, que nosotros ahorita, por ejemplo, es un salivero lo que yo estoy echando, pero son microscópicas, esta gotita de saliva. Pero si yo tuviera el coronavirus, ahí fueran miles y miles y miles de partículas virales. Entonces, si uso cubreboca, pues aquí se queda la saliva y así no hay contagio, hombre. Sentido común, hombre. ¿Quién no entiende esto que estoy comentando? Sentido común. Y no, el problema es que cuando de repente llegas tú a un lugar y te tomas la temperatura. Por favor, la mayor parte de las gentes, ¿no? que se contagian por este coronavirus son asintomáticos, no les sube la temperatura, están calientes. Así de sencillo, hombre. ¿No? Dice aquí, ante la alza de contagios en Bélgica, ¿no? que tiene primer lugar, hace rato lo vimos en la gráfica, la ministra anunció un incremento de las medidas de protección y la mascarilla obligatoria en lugares concurridos, abiertos y cerrados. Concurridos, abiertos y cerrados, pues lógicamente que en tu casa no, pues en tu casa convives con tu gente y sabes en tu casa que están sanos, porque han convivido mucho tiempo en el confinamiento. En España, Austria, Francia y Reino Unido se adoptaron medidas similares por rebrotes también. Y ahí va el premio Nobel de Química, Mario Molina, ¿no? Mi colega, le dieron es premio Nobel
Química, 1995. ¿No? Recomienda el uso de cubrebocas para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Sin embargo, señaló que no ve problema en que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo use durante su conferencia mañanera, si hay una sana distancia. Lógicamente que tú echas la saliva y al 1,5 metros pues, se cae por gravedad hacia el piso. Pero más vale, de repente no tiene la sana distancia. Dice, un presidente, si está rodeado con sana distancia y está haciendo una conferencia de prensa como la que estamos haciendo aquí en el país, pues está bien que no se cubra. Pero si va a hacer una gira del tipo en el que va a estar con mucha gente cerca, entonces sí sería importantísimo usarlo para poner el ejemplo. Comentó, dice, de acuerdo con un artículo que él tiene, ¿no? Entonces, vean cómo esto es necesario. Entonces, fundamental, y nada más les digo, es importante esto, el 7% de las muertes que se registran cada año en el país están relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas, afirmó Hugo López-Gatell. Por favor, no coma comida chatarra, no coma alimentos chatarra en este momento. Es fundamental que esté sano. Si el coronavirus llega a un organismo que se está alimentando bien y que está bien hidratado, difícilmente le hace daño, ¿no? Él se defiende, está en óptimas condiciones su aparato inmunológico para defenderse. Sostuvo que esa proporción equivalente a 51,000 muertes aproximadamente es similar al número de decesos que se han registrado en México a causa del COVID-19. O sea, está poniendo al parejo que porque tomamos bebidas azucaradas, pues está pasando todo este tipo de situaciones. Y es cierto, yo lo dije hace un rato, los representantes de la Alianza por la Salud Alimentaria resaltaron que en México se registra un consumo de bebidas azucaradas de 172.3 litros per cápita al año, lo que equivale a un 820% encima del promedio mundial, que es un 21 litros por persona. ¿Cómo la ven? Sin palabra esto. O sea, por eso es que pues, en México tenemos muchas enfermedades crónico-degenerativas. La diabetes mellitus tipo 2 es la epidemia del siglo XXI en México. La mortandad que está generando es de una magnitud que no tiene precedente en la historia epidemiológica del país, y su presencia y expansión creciente se debe a la suma de múltiples factores, tanto individuales como ambientales. Y por eso, pues nada más en el 2018 murieron por enfermedades del corazón un poco más de 149,000 gente, de diabetes más de 101,000, por tumores malignos más de 85,000, enfermedades del hígado más de 39,000, ¿no? Y así las cerebrovasculares, entre otros, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, hay que cuidarse, definitivamente hay que cuidarse, y seguimos insistiendo. Hace unos días grabé un video donde yo le digo al gobierno que estamos en época de pandemia. Si ya no apoyaron a las micro, pequeñas y medianas empresas y no apoyaron a los hogares más pobres como todos los países lo hacen, y no se hizo aquí en México a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, bueno, vamos haciendo una cosa, que todos los pacientes por COVID-19 en los hospitales que dependen o las instituciones de salud que dependen de gobierno, independientemente del orden de gobierno de que se trate, repito, federal, estatal o municipal, no se cobre esta gente. ¿Que el INSABI no era para que la gente no se cobrara la consulta y los medicamentos gratis? Entonces el problema que está pasando ahorita, porque a mí me llega muchísima gente que no tiene para comprar los medicamentos. Nosotros, por ejemplo, en el médico en línea del partido sinaloense, que le agradezco a esos 46 médicos que se la han partido durante este tiempo de la pandemia, y que son 46 profesionales, repito, de diferentes especialidades, acabamos de llegar a un poco más de 5,500 consultas, ¿no? 5,500 consultas que le dan tranquilidad a los hogares. Y nosotros seguimos con una situación de esa naturaleza apoyando en todos los sentidos. Por ejemplo, esto que se publicó, cobran 60,000 pesos por intubar a paciente COVID-19 y dan el nombre, una paciente de 54 años de edad que fue ingresada al Hospital General de Culiacán el pasado miércoles por sus complicaciones en COVID-19, ¿no? Por las complicaciones de COVID-19 que ha provocado en su organismo. Dice, su hija, dice,
aquí dice el nombre, se ha esforzado para que su mamá no le falte ningún medicamento, ya que el INSABI no surte ni las cosas más básicas como son las jeringas. Esta semana recibió la noticia de que se requerían 60,000 pesos para cubrir el gasto para que fuera intubada su mamá. Ella manifestó que ese tratamiento debe ser cubierto por el hospital, pero los médicos y el personal administrativo le dijeron que no, y de no contar con el recurso tendría que firmar una hoja donde voluntariamente aceptaba que su mamá no fuera intubada. El Hospital General no cubre nada. Yo, ¿de dónde iba a sacar ese dinero para que intubaran a mi mamá? Tuve que firmar, explicó. Imagínense ustedes. O sea, es una calamidad. Los gobiernos están de espectadores. Les importa más lo económico que la salud y la vida de las gentes en este momento. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que reactivar la economía. El hubiera no existe, pero si se hubieran hecho las cosas bien desde un principio, otro gallo nos cantara. Ya estuviéramos nosotros desconfinando todo de manera normal, como lo han hecho otros países con los posibles rebrotes que se puedan dar. Sin embargo, en un principio no se hicieron las cosas como se debieran de hacer. No se apoyó a las micro, pequeñas y medianas empresas, no, de tal manera que llegamos a más de 1 millón de desempleados aquí en México, y si nosotros tomamos en cuenta lo que tiene que ver con la informalidad, alrededor de 12 millones, pues esas gentes salen y se infectan, por eso tenemos tanto infectado, por eso tenemos un alto índice de letalidad en lugar de esos 4 que mueren a nivel mundial como promedio por cada 100 diagnosticados por COVID-19, pues aquí están muriendo 11.3 personas, en Sinaloa 16.5, por favor. Esto no se hace, sobre todo cuando está de por medio la vida y la salud de nosotros como mexicanos, como sinaloenses. Entonces ese es, ¿y nosotros qué nos queda? Pues cuidarnos más, cuidarnos más. Y hoy el cubreboca va a jugar un papel fundamental, lo del cubreboca, por eso sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo desde hace 15 días en que esto sea obligatorio y que todas las instituciones de salud que dependen de los diferentes órdenes de gobierno por tratarse de una pandemia, de algo extraordinario, de algo que se da cada 100 años, de algo tremendo para nosotros como ciudadanos, no debieran cobrar el hecho cuando llegue un paciente que tenga COVID-19. No debieran de cobrar. Sí, los hospitales privados, pues sí, porque ya es un gusto de cada quien si va a un hospital privado, eso ya es otra cosa, pero las instituciones de salud de los gobiernos no debieran de cobrar. Yo sigo insistiendo en una situación de esta naturaleza, pero que nosotros también, así como le pedimos al gobierno, tenemos que poner nuestro granito de arena, como cuidándonos. Y ya sabemos que el cubreboca juega un papel fundamental, que la sana distancia juega un papel fundamental, que lavarnos las manos todo el día hasta que desaparezcan las huellas digitales juega un papel fundamental, que cuando no hay agua y jabón y andamos en la calle hay que llevar su frasquito con gel antibacterial. Eso es lo que tenemos que hacer, no nos queda de otra. O nos las tenemos que jugar para contagiarnos con la posibilidad de que quedemos inmunes, pero a lo mejor, no, a lo mejor porque es impredecible este bicho. Este agente infeccioso, de repente mejora el paciente y de repente, ¡pum!, se va para abajo. Bueno, pues eso es. Les recomiendo que nos sigamos cuidando y en la próxima, bueno, ya platicaremos de otras cosas. Voy a valorar si esta plática las adelanto para el día viernes, para no quitarles tiempo en domingo, porque yo sé que en domingo pues les gusta dominguear, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy ya vamos a cambiar, ¿no? Angélica y yo ya vamos a cambiar de lugares. Hoy, como es domingo, ya vamos a salir de vacaciones. Nos vamos a ir de vacaciones al patio de la casa y a la terraza. Vamos a cambiar de ambiente. Muchas gracias, un abrazo cariñoso para todas y todos y espero que estén bien.